hermanos? Bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Bueno, estamos en estos momentos llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque venimos con un corazón dispuesto, estamos dispuestos, estamos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo crucial para la humanidad, no para nosotros, para toda la humanidad. Estamos perfectamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Mientras más graves se pongan las cosas en el mundo, nosotros estamos más llenos del precioso Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios Todopoderoso, porque es hermoso estar conectado con el Espíritu de Dios viviente. Es hermoso estar conectado con Jesucristo de Nazaret. Bueno, para eso vamos a seguir con este tema que es estrategia. Ok, pero fíjate la estrategia y ve el trasfondo de la estrategia. Atrás de la estrategia siempre hay uno que se llama Jesús de Nazaret, que es el que nos pone su estrategia, que es el que nos pone su palabra, que es el que nos pone su visión. Y para eso vamos directamente a Filemón 1, del 8 al 17. Este texto base que ya tenemos varios programas que lo estamos estudiando. Como dice ahí, Filemón 1, del 8 al 17 nos dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Repito, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Estas son las palabras de Pablo. ¿Te puedes tú imaginar el mismo que perseguía cristianos, el mismo que encerraba cristianos, el mismo que mataba cristianos, ahora está hablando de esta manera? Bueno, pues los tiempos cambian. Dios puede hacer un milagro en tu carácter, hermano. Aunque seas duro y rudo como una piedra, Dios puede transformarte de una manera absolutamente positiva en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, vamos a profundizar en esta palabra, en este texto. Vamos a leerlo, pero con un poco más de detalle, ¿ok? Bueno, Filemón 1, del 8 al 17. Nos dice así: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, Filemón, lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo en Roma. Te ruego por mi hijo en Cristo Jesús, Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, Filemón, y a mí nos es útil. Fíjense cómo los tiempos cambian. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, Filemón, recíbele como a mí mismo, como si fuera yo, Pablo. Yo quisiera retener a Onésimo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, Filemón, para que tu favor no fuese forzado, como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó Onésimo de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, repito, no ya como un esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí,
pero cuanto más para ti, Filemón, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, Filemón, recibe a Onésimo como a mí mismo. Atentamente, tu amigo Pablo. ¿Ok? Entonces, vamos a dar la bienvenida al precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús bendito. Si no fuera por tu gracia, Señor, si no fuera por tu misericordia, no estaríamos aquí, bendito. Gracias por esa luz admirable que vemos todos los días, Señor, al alzar la mirada. Gracias por esa frescura que tú nos das. Gracias por tu lluvia. Gracias por tu aceite fresco. Gracias por tu oxígeno. Gracias por los alimentos que tú nos das todos los días. Gracias, Señor, porque nos permites pensar y conectarnos con tu precioso Espíritu Santo. Gracias porque no hay palabras para expresarte lo agradecidos que estamos contigo, porque tú eres grande, maravilloso, pero también eres tierno y bondadoso. Gracias, precioso, porque la fuerza, la voluntad, las misericordias, la fortaleza, la protección de todo tu pueblo, especialmente de tu pueblo Israel y de todos los hermanos cristianos que estamos conectados en este momento, viene de lo alto, de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, bendito, y te damos la bienvenida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, vamos a retomar la palabra de esta tarde. Vemos que el Señor tiene estrategia para todo lo que hace. Estamos en un tiempo muy importante. Todo el tiempo ha sido importante. Pero para nosotros, este momento es un tiempo de cambios tremendos. Aquí la palabra es que no nos sorprendamos de estos cambios tan tremendos que en el mundo están ocurriendo. Tienen que ocurrir, hermanos. Vamos a pedir, por ejemplo, no quisiéramos que ocurrieran las cosas que están ocurriendo en Israel y en Rusia con Ucrania, esas dos guerras tan tremendas, tan salvajes, pero tienen que ocurrir. ¿Por qué? Porque ya están predestinadas, ya están escritas en la Biblia. Pero nosotros hablamos de victoria. Muy bien. Ok, pero si tú quieres comunicarte con nosotros, estos son los números. El 998 372 8395, repito, 998 372 8395, y también el 998-742-8839. Es Estéreo Vida 100.1, Cancún, Proyecto 21. www.estereovida.cancun.com. ¿Ok? Bueno, seguimos con este tema, que es un tema bastante profundo, bastante interesante. Bueno, nosotros vemos que hoy nuestros líderes pues necesitan un toque espiritual. Todos nuestros líderes que tenemos, civiles, militares, líderes de nuestros trabajos, o sea, todos los que de alguna manera dirigen a un país, necesitan tener temor a Jesucristo de Nazaret y también sentido común. Y aún nosotros que somos hermanos, necesitamos hermanos con poder, con autoridad, con integridad. Reprendan al enemigo. Todos nosotros reprendemos al enemigo. Necesitamos entrar a lo profundo de la palabra de Dios y necesitamos proteger a nuestros hijos de que no caigan a las aguas, que no caigan a los torrentes profundos. Y decimos esto porque hoy todo el planeta está con dolores de parto. Pero a nosotros, los hermanos cristianos, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en nuestro Señor Jesucristo. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret es el único médico de médicos, hermanos. El médico de médicos es Jesús de Nazaret, el que lo cura todo, el que lo soluciona todo, el que lo perdona todo, el que soluciona todo. Entonces, seguimos con este tema. No nos hemos salido del tema, que es estrategia, ¿ok? Y aquí vemos la estrategia de Pablo, de Filemón y de Onésimo. ¿Por qué?
Pues porque todo está conectado con la obra de Dios. Todo se conecta con la obra de Dios, ¿sí? Pablo, Filemón y Onésimo tienen dones espirituales, diferentes cada uno. Pero bueno, vamos a ver qué es un don espiritual. Bueno, un don espiritual es la obra que hace el Espíritu Santo en un creyente. Repito, un don espiritual es la obra que hace el Espíritu Santo en un creyente, habilitándolo con una capacidad especial para el desempeño de una función en la obra de Cristo. Entonces, un don espiritual es la obra que hace el Espíritu Santo en un creyente. Entonces, primero que nada, tenemos que creer en Jesucristo de Nazaret para tener un don. Repito, si tú sientes que no tienes ningún don, que no sirves para nada, que no te sientes útil, no te preocupes. En primer lugar, tienes que creer y aceptar a Jesucristo de Nazaret para que Él entonces te dé un don. Si es que no tienes ni un don de antemano. ¿Ok? Entonces, el don se parece mucho al talento. ¿El talento qué es? Bueno, el talento es una capacidad intelectual. Es la capacidad que tienes tú ya desde que naciste, ¿ok? Entonces, ¿por qué vemos sobre los dones y los talentos? Pues porque el apóstol Pedro escribió sobre los dones y los talentos. Son importantes. Necesitamos dones y talentos y mucho más para esta temporada, para esta época de nuestra vida. No importa la edad que tengas, no importa la situación socioeconómica en la que estés, necesitamos dones y talentos. No importa si tú ya terminaste tu maestría o tu doctorado, aún necesitamos dones y talentos. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10. Y fíjate lo que tenemos que hacer con nuestros dones y talentos. Dice así en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso quiere decir que como tú ya recibiste un don, lo tienes que administrar y compartir a los demás ese don. Porque es de acuerdo a la capacidad especial que te dio el Espíritu Santo por creer en Jesús. Eso es el don. Porque creíste en Jesús de Nazaret, entonces Dios te va a dar un don. No es al revés, no es primero el don y luego el creer en Jesús. Primero es creer en Jesús y luego el Señor te da un don. Entonces, es el talento que vas a recibir para ministrarlo y multiplicarlo. ¿Ok? Entonces, primero crees en Jesús de Nazaret, luego el Señor te va a dar un don, te va a dar un talento. ¿Para qué? Para que tú lo multipliques, no para que lo tengas ahí nada más guardadito, diciendo, pues ya tengo el don. Bueno, ahora me voy a quedar aquí acostadito en mi cama, pensando en el don y quedándome satisfecho nada más con tenerlo dentro de mi mente. No, tenemos que aterrizarlo y hacerlo productivo, hacer que produzca a 10, a 100 y a una 1000 por uno. Y lo vemos también sobre el talento en Mateo 25 del 14 al 15. ¿Qué nos dice Mateo 25, 14 al 15 sobre el talento? Pues dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Mateo 25 del 14 al 15. Fíjense nada más esto. Lo repetimos, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Mateo 25 del 14 al 15. Bueno, esta palabra es bastante interesante porque fíjense, vamos a analizar bien lo que dice así. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre
que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Nos está diciendo que el que entregó sus bienes, nada más los llamó, los formó en fila y les dijo, aquí tienes 1 talento, aquí tienes 5 talentos y aquí tienes 4 talentos, 2 talentos. ¿Ok? Pero fíjense lo interesante, que la palabra de Dios no dice que les haya dado, además de los talentos, instrucciones para que hagan lo que tienen que hacer. Él les dio los talentos y prácticamente les dijo, dejo a tu albedrío lo que vas a hacer con el talento. Lo dejo a tu albedrío. No les dijo nada más, no les puso un contrato donde les dijo, tienes que ir con este talento y hacer un negocio, o tienes que ir con el talento a otro país y hacer cualquier cosa. No, simplemente les dijo, aquí están los talentos. Depende de ti si lo vas a multiplicar o qué vas a hacer. Porque la cosa no se va a quedar así, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los dones y los talentos? Aunque no te den instrucciones, hermano, los tienes que multiplicar. Aunque no te digan nada, tu deber es multiplicar esos dones y esos talentos. Lo que tenemos que hacer con los dones y los talentos es ministrarlos y reproducirlos. Entonces, la cosa es pensar bien lo que vamos a hacer con los dones y nuestros talentos. Reproducirlos. Tenemos que reproducirlos, razonar, pensar un plan, un proyecto para ese don que tú ya tienes. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo de Nazaret. ¿Sí? Tienes que multiplicarlo positivamente, sin que te tengan que estar diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Sin que te tengan que dejar por escrito lo que vas a hacer. Hay muchos hermanos que la verdad los admiramos mucho. ¿Por qué? Pues porque en veces no nos están haciendo ningún comentario de lo que hacen. Sin embargo, cuando nos enteramos, nos damos cuenta de que son personas que están ayudando a otras personas, que están yendo a compartir la palabra a lugares apartados, que están yendo a repartir alimentos a niños desamparados, que están yendo a visitar los hospitales, y nadie les ha dicho que lo hagan. Nadie les dio instrucciones. Es un don que ellos tienen de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No, nadie les hizo un contrato para que hagan eso. Ellos lo están haciendo porque es un don que tienen de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dio ese don desde que aceptaron a Jesucristo de Nazaret en su corazón. Porque el Señor no te está reclamando nada, no te está azuzando a que lo estés haciendo, no te está cada día diciendo, haz esto, haz lo otro. Simplemente te dio el don y tú lo tienes que reproducir. Porque después de todo, regresó aquel que les había dado el don y entonces sí les preguntó. Lo vemos en Mateo 25, 27. Dice así, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, le está diciendo, no te lo voy a dejar por escrito, pero mira, cuando yo regrese, voy a ver qué fue lo que hiciste. Voluntariamente, ¿ok? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y eso se lo dijo a aquel que le dio los dones y solo lo guardó ahí sin hacerlo reproducir. Porque él, aquel que guardó nada más el don en algún lado, seguramente le dijo, oye, Señor, pero si no me dijiste nada, no me diste instrucciones qué es lo que haga con el don. Oye, pero espérate, entonces, si no sabías qué hacer con el don, debías de haberlo dado a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses y te hubiera tocado algo, seguramente. ¿Sí? Entonces, nuestro deber es hacer que la palabra de Dios se reproduzca sin que te estén a tu espalda diciendo, haz esto, haz lo otro. Entonces, ya tenemos las instrucciones, ya tenemos el don desde el momento que creemos en nuestro Señor Jesucristo.
La clave es creer en nuestro Señor Jesucristo y Él te va a dar los dones diferentes. Entonces, Saulo, regresamos con Saulo. Saulo tenía el don de ser un buen negociador. Multiplicó el talento que le dio el Espíritu Santo. Saulo le dijo al hombre, entonces, aquel que recibió les dijo al hombre que solo guardó que solo tuvo el dinero ahí sin que reproduzca, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Y yo hubiera recibido lo que es mío. Pero tampoco nos dice la Biblia, porque seguramente aquel, cuando vino y vio que su dinero había sido reproducido, seguramente le iba a dar también lo que le correspondía. ¿Ok? Entonces nuestro deber es multiplicar los dones que el Señor nos dio sin que nos estén correteando, como decimos aquí en la península. ¿Ok? Entonces, Saulo no le había hecho nada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero apresaba a los cristianos, pero metía a los cristianos a la cárcel. Saulo mataba a los cristianos, se oponía a los cristianos. Incluso tenía permiso de los principales sacerdotes para detenerlos. A cualquier cristiano llegaba y lo detenía, así sinceramente. Era cruel, era maligno. ¿Ok? Detenía a los cristianos y los encarcelaba. Perseguía a Jesús. Saulo no sabía con quién se estaba metiendo. Saulo no sabía con quién estaba tratando. Pero Jesucristo se lo toma personal cuando atacas a sus hijos. ¿Ok? Dios se lo toma personal cuando atacas a su pueblo Israel. Cuando estás atacando a mis ovejas, no sabes que me estás atacando a mí, te está diciendo el Señor. Jesucristo se lo toma personal. Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te puedes lastimar, te puedes pinchar. ¿Por qué? Porque es a Jesús a quien estás haciéndole la guerra. Es a Jesús a quien te estás oponiendo, Saulo. Saulo fue llamado. Y entonces no se encontró con ninguno de los que estaba persiguiendo. Se encontró directamente con Jesucristo de Nazaret. Tomemos ejemplo de lo que pasa en la Biblia, hermanos, y seamos prudentes con lo que hacemos y con lo que decimos. La batalla no es de nosotros. La batalla es completamente de Dios. La gente piensa que está peleando contra el pueblo de Israel, pero está peleando contra Dios. La venganza de Dios es tremenda. ¿Ok? Imagínate que todos esos ejércitos que están en contra de Israel en este momento, el Señor les diga, ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque no es contigo con el que pelea, es directamente con Jesucristo de Nazaret, porque Él te mandó a hacer una obra, Él te ungió a hacer una obra. Entonces, vemos nosotros que tenemos que tener iniciativa propia, pero positiva, ¿sí? Todo lo que vemos de estos personajes que hacen fraude por todos lados, con tremendos planes, tremendos proyectos que llevan a cabo. ¿Por qué no usaron todos esos planes, todo ese intelecto, toda esa inteligencia para hacer algo bueno? En lugar de estar planeando cosas negativas, ¿por qué no planearon algo bueno y seguramente les iba a dar resultado? Fíjense nada más. Entonces, nosotros necesitamos hoy alguien que tenga algo de gracia, algo de poder. Hoy, en estos tiempos, en estos momentos de nuestra vida, tenemos que aprender cómo hablar, necesitamos cómo entender, cómo abrir nuestra boca y negociar correctamente, expresarnos correctamente, ¿sí? Porque si no te expresas correctamente, los demás te van a llevar la delantera, te van a llevar ventaja. Siempre van a estar los demás más altos que tú si no te expresas correctamente, ¿ok? Aunque seas maduro, aunque seas un niño, necesitamos expresarnos con corrección, correctamente, ¿sí?
Dile a la persona que tienes a tu lado, habla, exprésate correctamente, alaba a Dios. No vas a tener victoria hasta que la victoria esté en tu boca, en tu verbo. Ya habíamos hablado del pensamiento positivo y de un corazón puro. Ok, entonces no va a haber ninguna liberación hasta que la expreses audiblemente. Exprésate con positivismo, de acuerdo a los planes de nuestro Dios Todopoderoso. Hasta que te expreses correctamente, tu esposo te va a llevar la delantera. Hasta que te expreses correctamente, tu esposa te va a llevar la delantera. Entonces, tenemos que expresarnos correctamente. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere, en primer lugar, tener tu verbo callado y tu expresión incorrecta. El enemigo quiere que te la pases en la vida insultando a todo mundo. El enemigo quiere que te la pases en la vida con rencores, con odio, hablando negativismo. ¿Por qué? Eso es lo que el enemigo quiere. Quiere tener tu verbo callado y tu expresión incorrecta. El poder de la vida y la muerte está en el verbo, recordémoslo, ¿ok? El poder de la vida y la muerte está en tu verbo. Entonces, abre tu boca y alaba a Dios. Alaba al precioso Espíritu del Dios viviente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en control del mundo. Mientras más problemas hay en el mundo, más control tiene el Espíritu Santo de Dios. Más cerca está Jesucristo de regresar a esta tierra. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Mientras más caótica está la situación en el mundo, el Espíritu Santo más control tiene sobre el enemigo. Ya es suficiente de enfermedades, ya es suficiente del caos. Alguien tiene que decir algo, alguien tiene que alabar a Dios en estos momentos. Y donde sea que estés, hermano, toma este minuto, el próximo minuto para alabar a Dios. Levanta las manos si quieres. Si quieres brincar, si quieres danzar, hazlo. Estás en tu derecho de alabar a Dios. No te lo va a decir el Señor, no te lo va a dejar por escrito. Tú tienes que tomar la iniciativa desde tu interior, desde tu Espíritu Santo, desde que conociste a Jesús, de darle la gloria en donde sea que estés, con todo tu cuerpo, con todos tus ademanes, con toda tu mente, con todo tu corazón. Alaba a Dios. Alaba a Dios donde sea que estés. No te importe el que esté a tu lado. Si te pregunta qué está pasando, tú dile, yo estoy alabando a Dios. Yo no sé nada, yo estoy alabando a Dios. Incluso ora por nuestras autoridades. Bendecimos a nuestras autoridades del partido que sean, ¿ok? Oremos por dirección para Dios. Incluso en las campañas vemos cómo llegan autoridades y los hermanos, los pastores, oran por nuestras autoridades. Gloria a Dios, ¿ok? Oremos por sentido común para nuestras autoridades, para que Dios les dé inteligencia, para que Dios les dé sagacidad, inteligencia y sabiduría. Porque si tú tienes sentido común y crees en Jesucristo de Nazaret, yo voy a votar por ti, ¿ok? No me importa qué partido seas, porque ya mucha gente, tanto tiempo, nos está solo dando promesas y promesas. Porque todas esas decisiones van a afectar a toda la gente y hasta generaciones después de nosotros. Entonces necesitamos alguien que vea las cosas más globalmente. Necesitamos alguien que pueda negociar la paz en Rusia y en Israel. Aunque ya sabemos nosotros lo que va a pasar, sí necesitamos orar por nuestras autoridades momentáneamente, los que estamos conectados con todo lo que pasa en el mundo. ¿Ok? Entonces, porque podemos decir muchas veces que la guerra en Israel, la guerra en Ucrania y en Rusia está muy lejos. Bueno, pues roguemos para que nunca vayamos nosotros a pelearnos como hermanos unos con los otros. ¿Ok? Tan cerca que estamos aquí de otros países centroamericanos, incluso de Estados Unidos. Entonces, veámonos siempre como hermanos. ¿Cuál es la clave? Rogar al Espíritu Santo de Dios que nos proteja y que nos dé sagacidad. Rogar también por nuestras autoridades para que tengan suficiente sagacidad y talento para negociar con todos nuestros vecinos. No podemos pelearnos entre hermanos. Necesitamos a alguien que sea lo suficientemente sagaz para mantenerse neutral entre dos hermanos que se están peleando y llevarlos a la paz. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que les hable a los dirigentes mundiales, que les ofrezcan oportunidades a sus propios paisanos para que no tengan que emigrar a otros países, pasando tremendos problemas. ¿Ok? Algunos ni siquiera logran llegar al otro país, se quedan en la mitad del camino. ¿Por qué? Porque están buscando oportunidades que no obtienen en sus propios países.
Necesitamos a alguien que ponga control en África, en China, ¿ok? En China, simplemente si eres cristiano, no te aceptan, incluso te pueden meter a la cárcel. Fíjate nada más lo privilegiado que somos en México de poder expresarnos de nuestra religiosidad como cristianos, con completa libertad, ¿ok? Entonces, necesitamos sagacidad para nuestras autoridades, para que no nos inunden tantos productos de otros países. Ya sabemos de qué país vienen todos los productos, de China, ¿ok? Entonces, necesitamos sagacidad, todo eso. Necesitamos analizar globalmente todo lo que pasa en nuestro país y no encerrarnos solo en nuestra comunidad o en nuestra familia. Entonces, necesitamos a alguien que compita en los negocios positivamente para que le vaya bien al país. Necesitamos a alguien que negocie por todos por igual, sin ver a algunos más bajos o algunos más altos. Y ese alguien, ¿quién es? Es Jesucristo de Nazaret. Necesitamos poner todos estos planes y proyectos en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Él es la solución, Él es la clave, Él es la unción fresca, Él es la inteligencia, Él es la sabiduría, Él es la puerta que nos lleva al éxito. Entonces vemos que el que tenía el don de ser buen negociador, ¿qué empezó? ¿Qué empezó haciendo? Empezó encarcelando a los cristianos. Saulo era un gran negociador. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba encarcelando a los cristianos. Los estaba metiendo a la cárcel, los estaba metiendo a los calabozos y no les estaba permitiendo que expresaran correctamente todo lo que sentían por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo vemos otra vez en Hechos 9 del 3 al 5. Hechos 9 del 3 al 5. Entonces, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9 del 3 al 5. A todos esos que están persiguiendo a los cristianos, a todos esos que están en contra del pueblo de Israel, dura cosa les es dar coces contra el aguijón. Dura cosa que les es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué en lugar de estar haciéndole la guerra al pueblo de Dios, por qué no agarran las bendiciones? Porque también en la Biblia dice que si tú bendices al pueblo de Dios, vas a ser bendecido. Fíjense, ¿por qué la gente siempre escoge irse por la oscuridad y por el camino difícil? Vamos a 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Jesús, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Fíjense, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros eres glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Repito, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, hermanos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso lo vemos en Primera de Pedro 4, del 12 al 19. ¿Ok? Entonces, qué bueno que cada uno de nosotros sea preocupado por crecer académicamente en tus estudios. En tus estudios puedes tener tu primaria, secundaria, preparatoria, tu carrera profesional y si quieres una maestría y hasta un doctorado. Pero aunque solo tengas primaria o secundaria, si tú tienes sentido común, yo voto por ti, porque eso es lo que yo quiero. Que la gente tenga sentido común, que nuestros dirigentes tengan sentido común. Voto por sentido común. ¿Por qué? Porque estamos a punto de caer del precipicio. Estamos a punto de entrar a la zona de no retorno, hermanos. Hoy necesitamos, hermanos, que nos hablen de fe en Jesucristo y sentido común para tomar decisiones correctas. ¿Cómo? En Jesucristo de Nazaret. Porque ya, hermanos, ya no hay razón para que estés enojado con los demás. Ya no hay razón para que estés enojado con tu familia. Ya es suficiente. Suficiente es suficiente. Si te enojas, te enfermas. Pero repetimos que no seas tú también el que provoque el enojo. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que hay gente que se le hace fácil manipular a los demás y sencillamente, después de tirar la piedra, esconde la mano. Entonces, no seamos así. ¿Por qué? Porque vemos que todos queremos desarrollo, todos queremos tener un desarrollo económico, pero queremos desarrollo económico, pero también sin dañar el medio ambiente. Aquí tocamos todos los puntos. ¿Por qué? Porque esta tierra no es de nosotros, esta tierra es de Dios. Y Él también nos va a venir a preguntar, ¿qué hiciste con la tierra que te di? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el don que te di? No podemos contaminar el agua de los ríos. No podemos contaminar el agua tan clara que hay en los ríos subterráneos de esta región. Vamos a poner otro ejemplo. Si tú cortas muchos árboles, se va a agudizar el calentamiento global. Se va a poner en riesgo la supervivencia humana. Y regresamos al texto de Filemón 1, del 8 al 17. ¿Ok? Entonces, ahí vemos sobre negociación. Siempre que hay división, caos y problemas, se busca un negociador, se busca alguien que ponga la paz. Y vemos que también si hay muchas armas entre los civiles, se pone en riesgo a los otros ciudadanos. Cuando alguien está en riesgo, se busca siempre un negociador. Cuando hay diferencias en los comercios entre dos países, también se busca un negociador. ¿Ok? Entonces, siempre se busca un negociador. Y el negociador no se involucra con ninguna de las dos partes. Es neutral. Él no se involucra con ninguna de las partes. Es como el referee en las peleas de box o como el árbitro en el fútbol. Él es neutral, solamente está poniendo orden. Entonces, vemos también que muchas veces esos negociadores toman decisiones que obviamente uno va a quedar de acuerdo y otro no. Entonces, siempre es así. Tenemos que ver las cosas siempre de una manera global. No mirar nada más una parte del problema, sino mirar las dos partes de un problema. Porque tenemos que tener un pensamiento de 360 grados, o sea, que mire globalmente desde arriba todo el problema, sin meterse de un lado o de otro. Entonces, vemos que tenemos que analizar nuestros pensamientos y también el pensamiento de tu oponente. Tenemos que analizar las cosas globalmente, ¿ok? Desde una perspectiva más global, desde una perspectiva más mundial. Tenemos que estar conscientes de lo que pasa aquí, de lo que pasa en Rusia y lo que pasa en Israel. ¿Para qué? Para que entendamos bien el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en una era crítica, hermanos. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado de cómo hablamos. Tenemos que tener democracia. Tenemos que ser democráticos. Porque muchas veces vemos que hay caos, hay injusticia. Entonces,
todo esto nos trae a la mente que en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo, de Onésimo y de Filemón, había clases, había clasismo, incluso era legal la esclavitud, había abuso de poder, había confusión, desorden, agitación, alboroto. Y eso lo comprobamos con el hecho de que el apóstol Pablo está en la cárcel, está encarcelado. Eso es una señal de que había algo mal con el sistema de justicia de aquella época, porque Pablo no había matado a nadie. Sin embargo, estaba en la cárcel. Incluso Pablo había revivido un muerto, pero estaba en la cárcel. Entonces los textos de Pablo nos indican que no es solo un problema de México, ni es un problema local, ni es un problema contemporáneo. En el texto de hoy vemos que hay 3 caracteres: Pablo, Filemón y Onésimo. Pablo, que es el apóstol de Jesucristo de Nazaret, pero que ahora está en la cárcel en Roma. Y desde ahí, sin embargo, desde ahí discipula a Onésimo y a Filemón. Cada uno tenía un don diferente, ¿ok? Entonces, vemos los caracteres de Filemón, de Pablo y de Onésimo. Filemón es un discípulo de Jesucristo, también de Pablo. Onésimo se convirtió también en cristiano, pero se convirtió también en discípulo de Jesús y ahora es salvo. Incluso Onésimo es propiedad de Filemón, fíjense. O sea, es propiedad de Filemón. Ahora los 2 son salvos, los 3, porque obviamente Pablo ya era salvo, porque él creía en Jesucristo de Nazaret. Pero tenían que vivir, principalmente Onésimo, con aquellos errores del pasado, lo mismo que Filemón, lo mismo que Pablo. Ahora, aquí viene lo interesante, porque la iglesia de Colosos empezó en la casa de Filemón. ¿En dónde? En la casa de Filemón. La iglesia de Colosos empezó en la casa de Filemón. ¿Dónde está Colosos? Colosos es lo que ahora es Turquía, hermanos. Si te hablan de Turquía y tú lees a los colosenses, se está refiriendo a Turquía. ¿Ok? Entonces fíjense cómo el apóstol Pablo mismo les escribió cartas a Filemón en Colosos para que Filemón hiciera una obra en Colosos, en Turquía. Entonces empezó desde hace tanto tiempo, desde el tiempo de Filemón, desde el tiempo del apóstol Pablo, desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí empezó esa obra. Sin embargo, si tú ahora analizas lo que está pasando en Turquía, ese país es un país completamente musulmán, es un país completamente ateo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambiaron? Esas son las cosas que tenemos que analizar y tomar en cuenta y no solamente irnos en contra del pueblo de Israel. Recordemos que el que se mete contra Israel se está metiendo con la niña de los ojos de Dios, ¿ok? Entonces, Colosos es lo que ahora es Turquía, pero Pablo visitó él mismo a los colosenses. ¿Y de dónde era Filemón, Onésimo, Epafras y Tíquico? Pues eran de allá, de Turquía, de Colosos. Entonces, para compartir este ministerio, ahí Pablo le echó ganas, como decimos ahora. Pablo le echó todas las ganas del mundo para compartir, para hacer la obra, gran obra con los colosenses. Sin embargo, ahora, si tú les hablas del cristianismo, ellos te van a decir, no, yo soy musulmán. Y están absolutamente en contra. ¿Cómo pudo cambiar para mal un país completo? Pero nosotros vamos a decir que este país y todos los países del mundo van a cambiar, pero para bien, dándole la bienvenida a Jesucristo de Nazaret. No dándole la bienvenida a una religión, sino dándole la bienvenida a Jesucristo de Nazaret, que en este momento está sobre las nubes. Filemón se convirtió en un componente vital de la estrategia del apóstol Pablo para compartir la palabra de Dios en Colosos, una sociedad multiétnica, ¿sí? Quiere decir que mucha gente llegaba ya con otras culturas, con otras religiones. Entonces se dejaron envolver por otras culturas y por otras religiones.
No te dejes envolver por otras culturas, hermanos. No te dejes envolver por un vecino que vino de quién sabe dónde y te trae a una cultura oscura. No te dejes envolver. No dejes que te convenza de ir a lo malo. ¿Ok? Entonces, Pablo compartió su palabra, la palabra de Dios, en esa sociedad que era multiétnica. Entonces, el libro de Filemón es un libro pequeño, pero nos describe un tremendo problema con varios caracteres. La esclavitud, el clasismo, la piedad, el perdón, el destino, pero sobre todo es interrumpir un pensamiento negativo, no dejarte convencer por una cultura negativa que venga de otro lado. Si vas a cambiar tú, que sea por algo positivo, que sea por algo que te está llenando de gracia, de gloria, de verdad, de la presencia de Jesucristo de Nazaret. Conéctate con Jesús de Nazaret cuando vengan a ofrecerte algo oscuro. Cuando te digo que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, porque era su cuerpo el que estaba en la cárcel. Entonces, los romanos encerraron el cuerpo de Pablo, pero no pudieron encerrar su mente. No podían encerrar su mente. Es imposible encerrar la mente de alguien. Entonces, vemos cómo Pablo está en prisión, pero recordemos que él era un gran negociador. Él, aún en prisión, era el intermediario entre Onésimo y Filemón. Pablo comprendió el poder de negociar acuerdos con sus rivales. ¿Ok? Lo tenía que hacer así. Recordemos lo que había hecho anteriormente. Entonces, alguien dijo, no vas a tener lo que mereces, vas a tener lo que negocies. Repito, alguien dijo, no vas a tener lo que mereces, vas a tener lo que negocies. Pablo comprendió el poder de negociar acuerdos con sus rivales. ¿Sí? Entonces, es inútil hacerle la guerra a otro país. Mejor, ¿por qué no te sientas a negociar? Es inútil que te pongas a pelear con tus vecinos. Mejor, salúdalos y diles, vecino, ven acá, vamos a ver este pequeño dilema que tenemos. Y vamos a hablarlo completamente tranquilamente con un café en las manos, con un pan en las manos. ¿Ok? Vamos a hablarlo, vamos a negociarlo. Yo pongo esto y tú pones esto y quedamos en santa paz. ¿Ok? Ya no es tiempo de andar peleándose con nadie. Ya no es tiempo de andar haciéndole la guerra a nadie. ¿Ok? Entonces vas a tener lo que negocies, hermano. ¿Ok? Entonces, el consejo es este, siempre mantén un as bajo la manga, un as bajo la manga. ¿Quién es ese as bajo la manga que siempre tenemos nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Pon primeramente en las manos de Jesucristo de Nazaret cualquier negocio que vayas a empezar, cualquier trámite que vayas a empezar. Necesito cambiar este negocio que tengo, primero ponlo en las manos de Dios. Necesito que el vecino deje de estarme molestando, primero ponlo en las manos de Dios. Necesito que mi carácter cambie, primero ponlo en las manos de Dios. ¿Sí? Ese es el as bajo la manga que nosotros tenemos. Vas a ver un empleo nuevo, primero ponlo en las manos de Dios. Así que quejarte porque mereces algo mejor no te va a hacer mejor. Si quieres ser mejor, tienes que negociar, ¿ok? Tienes que negociar. Tú vas a conseguir lo que negocies, ¿sí? Pero negociarlo de una manera positiva, poniendo siempre en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. El negociador Saulo, es un preso negociando libertad para un esclavo llamado Onésimo. Mientras él aún está en la cárcel, fíjense nada más. Dentro de la cárcel, Pablo aún estaba dirigiendo las cosas entre Onésimo y Filemón. Tenía cadenas en los pies y en los tobillos, pero aún así él estaba dialogando y haciendo un trato con Onésimo y Filemón, que no están en la cárcel, ellos están en libertad. Pablo no puede ir con ellos, ¿sí? Pero psicológicamente está con Filemón y con su otro siervo, ¿ok? Entonces, ante todo, principalmente, esencialmente, vemos que las cosas, las moléculas,
están compuestas de átomos, y eso es lo que lo vimos en la secundaria y en la preparatoria. Y los átomos, ¿qué hacen? Se componen de moléculas. Los átomos hacen que la molécula exista. Entonces hay una distancia entre los átomos, un espacio entre ellos que existe en todo material. Ese espacio entre átomos nos va a indicar cómo va a reaccionar la molécula. Entonces hay un espacio entre Onésimo, Filemón y Pablo que llamamos el espacio de la gracia. Ahí es donde está Jesucristo de Nazaret. En ese espacio, Jesucristo está hasta en lo más profundo de tu corazón. Jesucristo está en lo más profundo de tu mente, de tus pensamientos. Ese es el lugar donde interviene Jesucristo de Nazaret. Aunque no lo quieras tener tú en tu interior, Jesucristo está en tu interior. Aunque tú lo rechaces, Jesucristo está hasta lo más profundo de tu corazón. Para Jesús no hay distancia. Eso quiere decir que no tiene que estar cerca de ti para cambiarte. No tiene que parecerse a ti para ayudarte. No tiene que haber nacido en tu generación o ser de tu mismo género para ser capaz de realizar las tareas necesarias para sacarte del caos. Como los átomos, Jesucristo está hasta lo más profundo de tu interior. El apóstol Pablo en este texto nos está operando en un lugar de gracia, ¿sí? Jesucristo le dio el talento para ser un buen negociador, aún con las manos atadas a su espalda, aún con cadenas, aún con grilletes en sus pies. Él era una persona que estaba dirigiendo las cosas. Aunque su cuerpo estaba tras las rejas, aunque su cuerpo estaba en un calabozo, su mente estaba libre, volando al Espíritu Santo, enfocado siempre a lo bueno, a la verdad, a la sanidad, a la santidad. Que tú puedes deshacerte de todo lo que tuviste desde la niñez, pero una cosa que no le puedes dar a nadie, no puedes renunciar nunca, es a tu mente positiva, a una mente positiva, hermano. Quédate con esa mente conectada con el Espíritu Santo de Dios, porque tu mente es la primera computadora que se ha designado, ¿sí? Con software. Con tu mente tienes la habilidad de procesar información por ti mismo, ¿sí? No las computadoras crearon a la mente creó las computadoras. Entonces puedes darle tu coche, tu casa, lo que tú quieras, tu dinero a alguien. Si se te pega la gana, si lo quieres hacer, hazlo. Pero tu mente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. No se la puedes dar a nadie más, porque Él es nuestro Señor, es nuestro Rey. Puedes darle todo lo que quieras a todos los demás, pero nunca le des tu mente a nadie más, porque le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Tu mente es clara, tu mente es poderosa. Entonces vemos que la mente de Pablo, aunque su cuerpo está en la cárcel, su mente aún está libre y aún está pensando y está negociando la libertad de un esclavo llamado Onésimo, entre Onésimo y Filemón. Está negociando que Filemón le dé la libertad a Onésimo. Entonces vemos cómo en veces nos preocupamos más de lo que la gente dice de nosotros que de lo que Dios quiere de nosotros. Y en ese momento neutralizamos todo el poder, toda la unción que Dios ya puso en nosotros. Hermano y hermana, alíñate con todos los demás en la actualidad. Vístete como todos los demás. Camina como todos los demás. ¿Sí? Piensa como todos los demás. Haz lo que todos los demás hacen. Y una vez que hayas neutralizado tu única personalidad, pues ya no necesitas coraje. Porque se necesita coraje para ser diferente. Tú haces la diferencia en donde sea que estés, pero es una diferencia positiva. No es una diferencia negativa. No es una diferencia negativa, es una diferencia positiva. Pablo le dijo a Filemón, lo que quiero que hagas hoy, Filemón, es que recibas a Onésimo, pero ya no lo recibas como tu esclavo o como un enemigo, sino recíbelo como a un hermano amado. ¿Ok? Por cierto, disculpa que recibas órdenes de alguien que está en la cárcel, que tiene cadenas en sus pies y en sus manos. Así que le quitaron la libertad a Pablo, pero no pudieron quitarle su autoridad, porque autoridad nada tiene que ver
con proximidad. Pablo tenía autoridad estando cerca o estando lejos. Pablo sabía quién era. Él decía, no tengo que pelear contigo para ser yo, porque me conozco y sé quién soy yo. Preferí no ordenarte, Filemón, sino convencerte. Pablo es el mejor negociador. Pablo tiene el don, tiene el talento de ser un buen negociador en la obra de Dios. Fíjense de lo que se estaba perdiendo por andar persiguiendo a los cristianos, por andar metiendo a la cárcel a los cristianos. Estaba poniendo en la basura todo ese talento de buen negociador que tenía. Fíjense nada más lo que Dios hace. Entonces, Pablo negocia con Filemón sobre alguien con el que Filemón no comparte ideas. Filemón está enojado con Onésimo. ¿Ok? Entonces, Pablo está en Roma, en la cárcel. Filemón no está cerca y no sabemos dónde está Onésimo, porque Onésimo es un esclavo que está huyendo de Filemón. Está huyendo de Filemón. Onésimo es un esclavo escapando, siguiendo su libertad. Onésimo es un esclavo de Filemón que se encontró con Pablo en Roma. Y mientras escapaba, se encontró con Pablo, teniendo una experiencia con el apóstol Pablo, como un esclavo huyendo. Y esto vimos que le sirvió de mucho. Esto lo dirigió a... Ahora, Onésimo se convirtió en el esclavo que escapó, pero ya convertido. Era un esclavo, pero ya convertido. ¿Ok? Convirtió en creyente. Entonces, Pablo lo libertó primero espiritualmente, lo puso a los pies de Cristo y después negocia exitosamente por medio de carta que Filemón vuelva a recibir a Onésimo, pero ya no como su esclavo, sino ahora como un hermano amado. ¿Sí? ¿Vieron los cambios que Dios hace? ¿Vieron los cambios que Dios hace? Dios hizo un cambio tremendo en Pablo, Dios hizo un cambio tremendo en Filemón, Dios hizo en Onésimo un tremendo cambio. Dios va a hacer los cambios en tu vida, hermano. ¿Cuál es el primer paso? Aceptar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la esclavitud tiene mucho tiempo, pero de la esclavitud Dios nos libera. Dios rompe toda cadena de maldición. ¿Sí? Entonces, en aquellos tiempos ellos estaban familiarizados con la esclavitud porque era algo legal. En estos tiempos ya no es legal. Entonces los tiempos cambian. Onésimo es un esclavo escapando. Es un esclavo escapando que conoció a nuestro Señor Jesucristo por medio de Pablo. Y eso le sirvió de mucho porque Pablo fue entonces un intercesor entre él y Filemón. Y tuvo un tremendo cambio. Y fue tan drástico el cambio que tuvo que Pablo le escribió a Filemón y le dijo: Onésimo es mi corazón, lo quiero. Pero no solo lo quiero, sino también quiero que se quede en tu casa. Fíjense nada más lo que pedía Pablo. Así que Filemón, el que era tu esclavo Onésimo, ahora quiero que sea tu amado hermano. Ahora quiero que el que era tu esclavo sea bendecido y libre como tú. Quizá tú aún no ves su bendición porque no piensas de él como un esclavo. Entonces, nunca consideraste la posibilidad que Onésimo pudiera serte útil, provechoso y práctico. Así que cuando Pablo usa el término útil, solo menciona a Filemón. ¿Ok? Entonces, estamos hablando sobre dones y talentos. Cada uno, Pablo, Filemón y Onésimo, tiene un don, tiene un talento diferente. Porque cada uno tiene un talento desde el momento que recibiste a Jesucristo de Nazaret. ¿Y por qué vemos esto? Porque, bueno, vamos a describir a Onésimo. La palabra Onésimo significa útil, práctico, provechoso. Ahora, lo peor que le puede pasar a la gente positiva y útil es desviarse de la meta, desviarse de un don, desviarse de su talento, ¿ok? Del talento, el don que Dios nos ha dado. Lo primero que hay que hacer es aceptar a Jesucristo de Nazaret para que Él te muestre tus dones y tus talentos. ¿Por qué? No te olvides nunca que Él es el dador del don y del talento. En el momento que aceptas a Jesús, Él te incluye en una de sus obras, en lo que tú menos te imaginas.
el Señor te va a mostrar y te va a abrir la puerta. La gente que ayuda es porque tiene un don de Dios, ¿ok? Es gente que busca hacer la diferencia. Onésimo lo entendió. Pablo lo entendió, ¿ok? Entonces, todo eso viene por una razón, porque el Señor nos está mostrando cosas que solamente vamos a ver en esta época. Son cosas nuevas. En cada época de la vida, en cada era, en cada ciclo, en cada siglo, hay cosas nuevas, hermanos. Entonces, la palabra de Dios es la misma, pero siempre hay cosas nuevas. Tenemos que estar preparados para todas las cosas nuevas que en este mundo vienen, para esta época, para este siglo, para este periodo de tiempo, ¿ok? Los tiempos se están acortando. Guerras y rumores de guerras, tragedias tremendas, ¿ok? Entonces, estamos preparados y principalmente estamos conectados. Todo el hermano que en este momento esté conectado en esta estación de radio y por internet, estamos conectados uno con el otro, hermanos, 24 horas al día. Seguramente hay algún hermano que siente una conexión tremenda conmigo en este momento. Seguramente hay hermanos que sienten al Espíritu Santo llegando a su casa, a su mente, a su corazón en este momento, y aún más fuerte porque se está quedando en su interior. No está llegando y saliendo, llegando y yéndose a otro lado. No, está llegando el Espíritu Santo y se está quedando en tu casa, se está quedando en tu interior. No me importa de qué país me oyes o en qué región estés o hasta en el rancho más apartado. Si estás conectado en este momento, hay una unción fresca para ti, hermano. Hay una palabra de Dios para ti. Estamos conectados con el apóstol Pablo, con Onésimo y con Filemón y con el Rey de la creación, con Jesucristo de Nazaret. Las cosas se van a poner cada vez más tremendas, pero nosotros cada vez estamos con más fe en Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque muy pronto va a sonar la trompeta. El rapto celestial va a ocurrir dentro de muy pronto. Bueno, vamos a dejarlo por esta semana y vamos a seguir la próxima con este tema ya para darle fin. Pero vamos a hacer una oración. Gracias te damos, precioso Jesús, por tu palabra. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es la adoración, precioso Jesús. Lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros, hazlo. Deja que esta palabra, precioso Jesús, eche raíces en cada uno de los siervos que están en este momento con un corazón, Señor, lleno de paz, con un corazón lleno de tu presencia, lleno de tu aceite fresco. Gracias por tu misericordia, gracias por tu unción, gracias por tu paz, gracias, precioso Jesús, porque sé que tú en este momento, Señor, le quitaste el dolor, le quitaste el hambre, le quitaste la angustia, le quitaste la enfermedad a muchos hermanos. Bendito Jesús, tuya es la gloria, precioso. Este sentimiento de bienestar permite que se quede con ellos, Señor, todo lo que resta de esta semana, y deja que ellos, con un corazón más sincero, abracen más fuerte tus pies, Jesús. Porque regresamos sabemos que tú regresas pronto. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jesús, precioso. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Mano me da el sustento.